Hoy queremos preguntarte de entrada, ¿cómo haces tú cuando tienes una duda, cuando tienes una interrogante, cuando tienes un problema? Por lo general, ¿qué es lo que tú haces? Le voy a decir lo que está haciendo el hombre y la mujer en el día de hoy. Cuando nos sale una erupción, cuando el médico nos dice que tenemos un diagnóstico de tal o cual naturaleza, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? O un compañero de trabajo dice, tengo un dolor de cabeza, o uno mismo dice, siento un malestar en tal o cual parte del cuerpo. Le voy a decir lo que está haciendo por lo general una gran cantidad de personas. Lo primero que hacen es agarrar su teléfono celular, abrirlo y buscar la información en Google o en los buscadores. El buscador del cual usted está utilizando, los navegadores. Y se va y por allí hace la pregunta, dolor de cabeza, síntoma de dolor de cabeza, tengo un dolor de estómago, o me dijeron tal o cual cosa, necesito comprar una casa, voy a comprar un vehículo, voy a comprar un carro. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos acá y buscamos con nuestros celulares o con un diccionario, con un libro de texto y buscamos información sobre lo que a nosotros nos está ocurriendo. Pero hay otras personas que dicen, no, esto tiene que ser visto, voy a consultar con un médico. E inmediatamente levantamos nuestro teléfono, bien sea fijo o el iPhone, el celular, y discamos el número de un colega, de un conocido que sea médico o que sepa de medicina, o hacemos una cita, que sería lo más correcto. Una cita para que nos chequeen y nos digan qué está pasando por nuestro cuerpo. Y si no podemos aguantar, nos vamos directamente al hospital por emergencia o a la clínica. ¿Sí o sí? Pues bueno, normalmente lo que quiero significar es que buscamos información indagatoria y aclaratoria sobre el problema que tenemos, la enfermedad que tenemos o la situación que se nos está presentando. Y necesitamos información, buscamos al diccionario, buscamos a la persona, a la fuente que pensamos, que nos puede ayudar con la solución o darnos respuesta de qué o cómo podemos nosotros hacer. Si yo necesito cambiar mis llantas o cauchos o neumáticos, yo no voy a ir a un sitio donde lo que venden es batería. Yo voy a ir donde venden o reparan o chequean los neumáticos. Miren, algo parecido es lo que tenemos nosotros para ustedes en el día de hoy. Nosotros queremos hablar de un libro de consulta obligada a través del tiempo. Es un libro que ha perdurado por múltiples o por muchos años. Y estamos hablando de la Biblia, el long seller. Usted diría, José Ramón, te equivocaste. No es el long seller, debería ser el best seller. Pero yo me fui casualmente a las fuentes de las definiciones y resulta que el best seller es el libro más vendido en un momento determinado, en una sociedad concreta. Pero la Biblia sí es el libro, ha sido el libro más vendido a través del tiempo. Es el libro número 1 en venta a través del tiempo. Pero tal vez en este mes o en este año no es el libro que me ha vendido. Salió otra persona con un libro que llama la atención. Y ese libro o esos libros, 3, 5, 10, 15, 20, son los bestsellers del momento. Y no va a aparecer tal vez bestseller haciendo referencia a la escritura. Pero la escritura es el libro que a través del tiempo, por eso long seller, ha sido altamente vendido y demandado. Ahora,
queremos hablar de la Biblia porque por varias razones. La primera es, la Biblia es un libro que es una biblioteca, tiene 66 libros contenidos en un solo texto. Nosotros lo tenemos aquí atrás. Aquí yo agarro, volteo y puedo decir, aquí tengo la Santa Biblia. Esta es la versión Reina Valera del 60. Bien bonita, bien forrada. Pero aquí yo tengo 66 libros, una biblioteca que puedo llevar conmigo y puedo chequear e investigar. Ahora, ¿qué queríamos decir? Hoy queremos hablar del origen de la Biblia. Queremos identificar dónde, cómo y cuándo surgieron las Sagradas Escrituras. Pero a la vez también queremos hablar no solamente del origen, sino del desarrollo. Es decir, cómo evolucionó en el tiempo, cómo se transcribió, se depuró y fue pasando de generación en generación y manteniendo el mismo contenido hasta el día de hoy. También estamos interesados en ver cuál es la importancia que tiene ese libro y por último, cuál o qué podemos hacer nosotros delante o frente a él. Sin más, lo añadimos. La Biblia long seller en la era digital. Ese es el título que nosotros le hemos puesto. Y como decía, el contenido, vamos a hablar del origen de la Biblia, la transmisión de la Biblia a lo largo de la historia, propósito de la Biblia para la sociedad y por último, la importancia de la Biblia en la misma. No te separes de este video. Te suplicamos que nos acompañes hasta el final. Quédate con nosotros. Bienvenido. Bueno, quisiéramos dar una definición de cómo entendemos nosotros la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Sí, las personas, la humanidad tiene una idea, un concepto abstracto, muy general. No, si la Biblia es el libro de los evangélicos, el libro de los católicos, el libro de los cristianos. Pero que realmente, ¿qué es la Biblia? Me atrevo a dar una definición y decimos que la Biblia, y lo pueden leer, es la recopilación de textos que en un principio eran documentos separados. Porque en la construcción de 66 libros que se escribieron durante mucho tiempo, y luego lo vamos a leer. Cada libro era un libro, pero que se fueron articulando de forma armoniosa sobre la obra de Dios, sobre la humanidad. O sea, es una biblioteca. Contener o cargar 66 libros en uno solo, hay que reconocer que fue un trabajo sabio y estratégico. Porque aquí todos los libros tienen armonía entre el contenido de uno con el contenido del otro. Y cuando uno lo lee pareciera que estamos leyendo al mismo tiempo y no necesariamente es la verdad. Bueno, decíamos que están articulados de forma armoniosa sobre la obra de Dios, sobre la humanidad, o sea, una biblioteca, escritos primero en hebreo. El idioma original en que se escribieron las escrituras fueron en hebreo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, el arameo y el griego haciendo referencia al Nuevo Testamento. Estos libros se fueron armando durante un periodo muy dilatado y después de reunidos para formar el Tanakh y la Septuaginta, para que entendemos la Septuaginta como el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, que dije fue escrito en el idioma griego. ¿Por qué en griego? ¿O por qué en hebreo el Antiguo Testamento? Porque fue escrito por judíos, por el pueblo de Israel, y ese es su idioma. Y escribieron ellos los libros revelados por Dios en el idioma en el cual ellos hablaban y escribían. En el Nuevo Testamento, ¿por qué fue en griego si nació de los judíos? Sencillamente porque el idioma universal que existía en el momento
del Nuevo Testamento, es decir, en el primer siglo de la era cristiana, era el griego, a pesar de que el gobierno que ellos tenían era el gobierno del Imperio Romano. Roma invadió al mundo, pero el idioma que se mantenía como idioma comercial era el griego. Por lo tanto, los escritos, los grandes escritos que buscaban que tuvieran una lectura universal, era el idioma griego el preferido. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Bueno, en sí los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1500 años. Es lo que yo decía anteriormente. Entre 1400 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Y asumimos que la Biblia, como la tenemos hoy, es la palabra revelada de parte de Dios de manera o en forma escrita. Pregunto, ¿queda claro? Esta es nuestra definición. Es un libro, nosotros lo vemos, pero es una biblioteca de 66 libros que se fueron escribiendo, fueron surgiendo a través de 1500 años. Pero cuando uno lo lee, se da cuenta de la armonía que hay desde el libro 1, es decir, el libro de Génesis, hasta el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Si quieren más números, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. La sumatoria de ambos nos va a dar a nosotros los 66 libros que fueron admitidos luego en el canon. Pero eso lo vamos a hablar luego. Lo dejamos hasta allí. Seguimos. Prometimos que íbamos a comenzar con el origen de la Biblia. ¿Cómo surgió o de dónde procede la Biblia? Lo primero que debemos que dejar establecido es que la Biblia es un documento de procedencia divina, pero escrito a través de hombres llamados por Dios, orientados por Dios y guiados por Dios. Por eso hay dos pasajes, segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21, que dicen lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es la fuente, guía y orientadora de las escrituras. Y el propósito es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y para instruir en justicia. Este es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo y a la iglesia que él estaba pastoreando. Luego segunda de Pedro, es decir, el apóstol Pedro, en el versículo 21 del capítulo 1 de su epístola, de su segunda epístola, dice: porque la profecía nunca ha sido o ha tenido un origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mire, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando un profeta, cuando un hombre ungido por Dios revelaba la palabra de Dios y la sistematizaba de manera escrita, está diciendo que no lo estaba haciendo por su propia voluntad, sino que era un portavoz del mensaje eterno. Y eso era fidedigno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios orientaba sus ideas, orientaba sus palabras, orientaba su pensamiento, de tal manera que lo que él decía y escribía era la palabra que Dios quería que se dijera y que se escribiera. Esa es la explicación teológica sobre la Sagrada Escritura. Es decir, es un libro o son la palabra de Dios manifestada o escrita por hombres que fueron ungidos por Dios para que quedara acá a través de todos los tiempos lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos.
Ahora, cuando yo digo el origen, ¿cómo surgió o cómo fue surgiendo cada elemento de lo que nosotros reconocemos hoy como las Sagradas Escrituras, o la Biblia, o la Palabra de Dios? Miren, entendemos que desde que Adán y Eva fueron creados, y las generaciones que ellos formaron, y las generaciones posteriores, comenzaron a vivir y a tener una relación directa con Dios. Ellos se comunicaban directamente con Dios. Pero Dios les fue dando órdenes, y esas órdenes, esos lineamientos, fueron transmitidos de manera o de forma oral. Dios le da órdenes a Adán, y no estaba Eva con él, y le dice: tú tienes que labrar el huerto del Edén. Tú sabes que no hay un árbol que yo te estoy pidiendo que lo respetes, que no comas de él, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Pues Dios le da la orden a Adán, y Adán le transfiere de manera oral esa información a Eva. A eso nos referimos. Y entonces, cuando les nacen a ellos Caín, Abel y sus otros hijos, ellos le van transmitiendo la palabra de Dios. No de manera escrita, sino de manera oral. Eso es lo que llamamos la tradición oral, que se fue transmitiendo de generación en generación. Cuando llega y aparece la Escritura, comienzan a surgir o a sistematizar o a poner por escrito exactamente aquellos principios que Dios había dado en un contexto concreto y específico. Por eso en el punto 2 que ustedes ven acá, nosotros ponemos: comienzan los escritos de Moisés. Cuando ya hemos hablado de la historia de Moisés, y Moisés es el escritor, Moisés estudió en la mayor y mejor universidad de Egipto, de ese reino y de ese imperio, porque fue tratado como hijo de Faraón, o hijo de la hija de Faraón. Entonces fue tratado en palacio y lo enseñaron a leer y a escribir. Pues Dios utilizó ese aprendizaje para que Moisés escribiera los 5 libros primeros de la Biblia, llamado la Torá o el Pentateuco. De Penta, de 5, los 5 primeros libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se le acredita el texto a Moisés. Usted puede discutir, pero es que al final de uno de los libros se hace referencia a la muerte de él. Entendemos que lo terminó de escribir una de las personas que estaba encargado de redactar el documento final, dirigido por Dios. Luego viene el libro de Josué, o los libros de Josué, Samuel, David, Salomón, entre otros. Y surgieron los 39 libros del Antiguo Testamento. Así fue surgiendo. El paso 3 dice que los libros en el tiempo, esos 39 libros, fueron objetos de traducción. Se tradujeron esos textos al griego aproximadamente a finales de los 3 últimos siglos. Entonces, un grupo de conocedores, de sabios, científicos, en la lengua griega y en la lengua hebrea, se dieron a la tarea, o se les encomendó la comisión de traducir la Biblia hebrea al griego. Y ellos se le llamó Septuaginta porque se supone que eran 72 personas las que escribieron, las que tradujeron el libro. En esa traducción se incorporaron otros libros que, aunque no estaban directamente en la Biblia hebrea, ellos consideraban que eran libros religiosos, pero que no fueron incorporados de manera directa como parte de la palabra de Dios. Llegamos al punto 4 y vemos que después de unos 200 a 300 años de separación, vuelven a aparecer nuevos libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y llegamos al momento del Nuevo Testamento donde se producen
los escritos de Pablo, los escritos de Santiago, los escritos de Pedro, de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan y Judas. No Judas el que se ahorcó, este es otro Judas, así que cuidado. Estos apóstoles fueron los que se encargaron de transmitir la historia del nacimiento de Jesús, lo que fue el ministerio de Jesús, su obra durante los 3 años que tuvo, desde los 30 hasta los 33 años, sus predicaciones, sus mensajes, la historia de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Y después cómo nace la iglesia primitiva, sobre todo el escrito de Lucas, que escribe el libro de los Hechos, donde narra más o menos cómo fue que surgieron las primeras iglesias y cómo se fue la expansión del evangelio y la obra misionera. Las epístolas del resto de los apóstoles fueron cartas, epístola es sinónimo de cartas, cartas escritas a las diferentes iglesias en diferentes lugares ya de manera internacional. Esos escritos se sistematizaron y dieron forma a lo que hoy entendemos como Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo fue la conformación, el último paso que hablamos, la conformación del canon del Nuevo Testamento? Miren, nosotros podemos afirmar con el brazo firme que el canon, ¿qué significa la palabra canon? La palabra canon significa regla, norma. La palabra canon aplicada a las escrituras era el principio, se escribieron se elaboró un formato de algunas reglas que deberían tener cada uno de los libros para ser considerado como parte de la palabra de Dios. Y ser parte de esa regla era poder cumplir con los requisitos que se preestablecieron con la guía del Espíritu Santo. Pues en el Antiguo Testamento se conformó el canon del Nuevo Testamento y desde el Nuevo Testamento decimos que el canon fue determinado por Dios y su autoridad reside en sí mismo, no en nada más fuera de él. Algunas personas dicen, no, pero es que ese canon fue humano y la gente puso allí los libros que quería. No, creemos que Dios dirigió a estos hombres que fueron responsables de determinar cuáles eran los libros sagrados y cuáles libros no eran sagrados. Los libros sagrados se llaman los libros canónicos. Los libros que se determinó que no eran sagrados se denominan libros deuterocanónicos o fuera del canon. Otra terminología que se le puede dar son libros apócrifos. Yo en mi biblioteca tengo un libro que se llama los evangelios apócrifos o las cartas apócrifas. Y leía uno de los evangelios apócrifos, el evangelio de Esteban. Si usted obtiene ese libro, el evangelio de Esteban, aparentemente lo escribió Esteban. Pero cuando uno lee, empieza una narrativa de historia de Jesús, donde Jesús era un niño, que otro niño peleó con el otro niño y él le echó una maldición y le secó la mano. Y agarró un pajarito y lo apretó y murió y él después resucitó el pajarito. O sea, cosas que no tienen nada que ver con el mensaje central del Nuevo Testamento. En algunos de los libros dicen, mira, a mí se me ocurrió escribir estas cosas, si yo me equivoqué me perdonan. Obviamente está reconociendo que es una obra humana, con imaginación humana, con su pensamiento, y no pasó lo que son las normas o reglamentos para estar dentro del canon del Nuevo Testamento, y lo mismo con el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros tenemos 39 libros que son los libros canónicos. Hay iglesias cristianas como la Iglesia Católica que ha permitido que entren otros libros y ellos les denominan deuterocanónicos. Pero tenemos que reconocer o hacer la salvedad que deuterocanónicos son libros que pueden ser muy importantes, muy interesantes, pero no son palabra de Dios.
como por ejemplo los libros de Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, libros de Judith, y no recuerdo el resto de los textos deuterocanónicos. Pero más o menos esa es la visión. La iglesia cristiana, sobre todo la iglesia protestante, reconoce 39 libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sí tenemos coincidencia 100% las diferentes denominaciones. Han surgido algunas sectas que han recibido revelaciones. Sectas que han recibido revelaciones especiales con un supuesto enviado por Dios y han querido imponer nuevos textos y sobreponerlos a los 27 libros del Nuevo Testamento. Nosotros respetamos, mas nos compartimos. Creemos que la palabra de Dios habla por sí sola. Y nos sometemos a la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento como lo hemos explicado al día de hoy. Esperamos que esto aclare un poco tus dudas. Que Dios te bendiga. Seguimos. ¿Cómo fue la transmisión de la Biblia a lo largo de la historia? Ya yo dije que lo primero fue la tradición oral. Eso lo expliqué, ¿verdad? Pero después surgió la escritura en la roca. Y hay múltiples evidencias que se han conseguido a través de la investigación arqueológica y descubrimientos que han conseguido en civilizaciones antiguas, escritos de diversas índoles e inclusive escritos de partes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Luego surgieron el papiro. El papiro era no más que una forma de elaborar un papel a base de plantas. Y por eso escribir en él con una tinta que se pudiera conservar en el tiempo. De estos papiros surgían los rollos, los manuscritos que se iban guardando, rollos que se iban guardando, que tenían ciertas partes del Antiguo Testamento o de algún libro del Antiguo Testamento. Tenía que haber muchos papiros para poder escribir todo lo que contenía un libro del Antiguo Testamento. Luego aparecieron los pergaminos a base de la piel de animales, de cabra, de animales diversos. Se disecaba la piel, se trataba y se convertía en un rollo en el cual se podía escribir. En el Antiguo Testamento hay muchos rollos que se han descubierto sobre escritura en pergamino. Esto mismo llegó al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento la forma de escribir era casualmente sobre principalmente pergaminos. Así escribió Pablo sus epístolas, y la iglesia que recibía la carta, ¿qué era lo que hacía? Tenía varias personas que agarraban la carta, la leían en voz alta, y habían unos cuantos que la estaban reproduciendo y la iban escribiendo. Estos escribas iban tomando nota, iban escuchando lo que leía el maestro, iban escribiendo, y fueron surgiendo diferentes manuscritos sobre un mismo texto. Y de esa manera se iba reproduciendo cada uno de los libros del Nuevo Testamento, iban llegando a las diferentes iglesias que estaban en expansión por la obra misionera. Esa fue una forma de preservar el libro de Dios, la palabra de Dios. Algunas personas dicen, ¿dónde están los originales? Realmente tenemos que confesar que no tenemos o no poseemos los originales ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Han pasado muchos años, mucho tiempo, pero se han conseguido libros completos y se han logrado resumir y reconstruir cada uno de los libros del Antiguo Testamento y cada uno de los libros del Nuevo Testamento por estos textos que fueron siendo escritos y pasados de persona a persona, de comunidad a comunidad, y que se ha preservado a través de la historia.
Lo último, o parte de los últimos textos, fueron unos rollos que se consiguieron, lo que llaman en la cueva del Qumran, en el Mar Muerto. Por eso se dice los rollos del Mar Muerto, donde se consiguieron varios escritos bíblicos. Y que estos libros y estos rollos que se han conseguido y que se seguirán tal vez consiguiendo, lo que hacen es depurar el texto y el manuscrito original. Todo lo contrario, en vez de contradecir lo que dicen los libros, los textos que nosotros tenemos, los libros que están apareciendo están enriqueciendo y afirmando y ratificando que es lo que Dios quiso decir en un momento histórico. Bueno, decimos también que llegado el momento, cuando surgió la imprenta, se comenzaron a publicar allá en papel, escrito, impreso, las diversas versiones de la Biblia y las traducciones. El primer libro que se tradujo, el primer libro que se imprimió con la creación de la imprenta, Gutenberg tuvo el privilegio de que fuese la impresión fuese de la Biblia. El primer libro impreso fue la Biblia, en la imprenta por Johann Gutenberg. Esto es una bendición, porque fue el primer libro impreso. Es que es el número 1. Siempre ha sido el número 1 y seguirá siendo el número 1. Ahora, a partir de allí, la ciencia, la tecnología ha dado tantos giros que hoy en nuestra era digital, como lo pusimos en el título, en la era digital, ya la Biblia cuenta con formato digital. Usted entra al buscador y pone Biblia en hebreo, en griego, en francés, en inglés, en alemán, en chino, en portugués, y le va a aparecer la Biblia en ese idioma. Y si la busca en los diferentes formatos, también la va a conseguir en formato PDF, la va a conseguir en formato digital, puede adquirirla, puede bajarla, puede tener una aplicación donde le va a aparecer la Biblia, repito, en la versión que usted prefiere. Le aparece también la posibilidad de Biblias comparadas. Para aquellos estudiantes más dedicados a la Sagrada Escritura, yo tengo en mi teléfono portátil, tengo lo que llamamos la Biblia comparada, y tengo la versión en griego, la versión en hebreo, y la versión entre hebreo, griego, el inglés, inclusive la parte gramatical. Es una bendición y una oportunidad que nos están dando los formatos digitales y a través de internet. Y por supuesto la puedes conseguir en CD y la puedes conseguir también ahora en formato MP3, en la manera de audiolibros. Así que la Biblia ha sido transmitida, por eso hablamos de la transmisión de la Biblia a lo largo de la historia. En el día de hoy, que casi que no existe el papel, la tenemos de manera digital. Hay algunas personas, esto nada más paréntesis, hay algunas personas que sienten que es una falta de respeto si yo voy a la iglesia o voy a una clase dominical y dicen busquen Mateo 5:18, entonces yo busco aquí tengo yo sé que no se puede ver, pero dice Biblia Nueva Versión Internacional, le doy y me puede aparecer y me aparecen todos los libros. Yo busco en él, busco el libro, busco la página, busco el capítulo y el versículo y puedo estar leyendo de manera digital. Para José Ramón Álvarez Castillo eso no es ningún pecado. De verdad que no es ningún pecado. Porque es la misma palabra de Dios en un formato no físico, sino en un formato digital. Pero aquí está la Biblia y aquí también tengo la Biblia. Así que usted decide, porque no tiene excusa, pues tampoco tenemos excusa. Estamos en el trabajo, vamos de viaje, estamos en un avión, estamos esperando turno para una cita. Nosotros podemos leer la palabra de Dios. Y si vamos manejando, la podemos poner de manera de audiolibro. Y podemos meditar, reflexionar, analizarla, estudiarla, escudriñarla y sacarle provecho. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Quiero compartir con ustedes cuáles son los principales propósitos por los cuales
fue escrita la Biblia y qué se pretende con la Biblia, qué busca Dios transmitiéndonos a nosotros su palabra de manera escrita. Primero, tiene como propósito establecer o que nosotros entendamos quiénes somos los seres humanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos con Él o sin Él. ¿Cómo se entiende esto? Que nosotros recordemos que fuimos creados por Dios, venimos del polvo de la tierra, Dios nos formó del polvo de la tierra, somos criaturas de Él y debemos ser agradecidos porque Dios nos creó y nos creó con propósito. Venimos de un proceso de creación. Existimos gracias a la voluntad de Dios, nos movemos gracias a la voluntad de Dios. Y hacia dónde vamos, con Él o sin Él, tiene que ver con el segundo punto. Recordarnos, la Biblia tiene como propósito recordarnos que en el tiempo nos separamos de Dios, heredamos una naturaleza pecaminosa cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, incurrieron en desobediencia y ellos que fueron creados para tener vida eterna, la perdieron y desaprovecharon, le dieron la espalda a Dios y a partir de ese momento permanecen la humanidad muerta en delitos y pecados. Pues yo estoy vivo. Sí, pero mi naturaleza humana cambió. Ahora yo tengo fecha de vencimiento. Ahora yo nazco, crezco, me reproduzco, pero muero. Porque está establecido que todo hombre muera alguna vez y después de la muerte, el juicio. De eso habla aquí de hacia dónde vamos, con Dios o sin Él. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos está buscando, en tercer término, orientarnos sobre cuáles son los mandamientos que debemos seguir, cuáles son las leyes, cuáles son los principios que agradan a Dios. Tú tienes temor de Dios, quieres obedecer a Dios, quieres obedecer su voluntad. No tienes que buscar el libro de Satanás, la Biblia de Satanás. No tienes que buscar las recomendaciones de uno o de otro sabio o de un espiritista. No. O de un gran predicador que es el único que puede interpretar las escrituras. No. La Biblia ella habla a sí misma y se interpreta a sí misma. Entonces la Biblia nos orienta sobre cuál es la mejor manera de tener una conducta que agrada a Dios. Si tú lees su palabra, si tú obedeces su mandamiento, resumido en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y resumido por Jesús en amar a Dios con todo el corazón, obedecer a Dios con todas nuestras fuerzas y también acordarnos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el punto central del propósito de las Escrituras es ofrecer el plan redentor. El mensaje central de la Biblia es el plan de Dios para redimir, entiéndase, salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Profetizado en el Antiguo Testamento, materializado en su nacimiento, su venida. Creemos que el año 3, entre años 4 o 3 antes de Cristo, su vida, su obra, su ministerio de 3 años, su muerte y resurrección. Esa obra de Jesús es la obra del plan redentor y Dios quiso que hubiera que quedara constancia escrita en su palabra. Y es lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene como propósito llevarnos a nosotros a los pies de Cristo y después llevar una vida que esté acorde, conteste, alineada en la misma página como está acostumbrándose a decir en el día de hoy, con el Dios de esta palabra. La palabra es de Dios, pero el Dios de esta palabra es el que quiere conectarse con nosotros. Esto es un medio. La Biblia no es un fin en sí mismo. Hay gente que se caletrea, perdonen la expresión, versículos de la Biblia. Hay gente que sube todos los días un versículo o varios versículos de la Biblia por las redes sociales, por sus redes sociales. Pero Dios no te va a premiar porque tú subas eso. Dios quiere que tú vivas lo que subes y que lo subas después que lo vives.
que obedezcamos todos y cada uno su palabra. Y que en ella, como dije al principio, si tienes algún problema, tienes alguna necesidad, estás pasando por una dificultad, tú puedes ir a las Escrituras, puedes acudir a la Biblia. No busques un diccionario. Si tu problema es espiritual, aquí está la fuente que te puede ayudar a resolver el problema espiritual. No busques un brujo, no busques un hechicero, no busques un adivino. Eso es pecado contra Dios. Busca al Dios que creó a esas personas de las cuales he mencionado. Es el Dios de la palabra con el que te debes conectar. Lee la Biblia, interprétala y aplícala para que le dé sanidad a tu alma, a tu espíritu e inclusive a tu mente y cuerpo. Seguimos. Yo pudiera decir que lo dejamos hasta acá y vamos a tener una segunda parte donde vamos a compartir dos elementos vitales. ¿Ok? Así que hasta el día de hoy, hasta este momento, hemos visto qué es la Biblia, cómo se define, cómo fue su construcción, cómo fue el origen, cómo fue su desarrollo, cuáles son los libros. El tiempo no nos da para mencionar los nombres de cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Solamente puedo decir que hay una división histórica, libros de la ley, libros de historia, libros proféticos, libros de salmos o de cantares, de alabanzas, y también después los profetas mayores y los profetas menores. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, los libros de los hechos, las epístolas y el libro de Apocalipsis. Esas son las grandes divisiones. Ahora, lo más importante de esto es que tú y yo tenemos la palabra de Dios y la podemos tener en nuestras manos. Si tienes algún problema, tienes alguna dificultad, te sientes que te estás pegando contra el piso, yo te invitamos a que busques y abras la palabra de Dios y busques el consuelo. Si no sabes cómo hacerlo, busques una persona que te pueda orientar sobre la interpretación, la explicación de la palabra de Dios. Nosotros mismos, desde acá, estamos a tu orden. Tú puedes escribir en los comentarios, necesito ayuda, José Ramón, Aletheia, y nosotros veremos la forma de hacerte extensivo, un instructivo, una forma de ayudarte y de colaborarte, dependiendo de cuál sea tu inquietud, tu necesidad. Pero estamos grabando, estamos dirigiéndonos a ti porque te queremos ayudar. Y te podemos ayudar con la palabra de Dios. Nosotros nos autocalificamos como los portavoces del mensaje eterno. Esto no es nuestro, nosotros no nos pagan por decir esto. Nuestro pago, nuestra corona está allá arriba en los cielos. Que Dios te bendiga.